Bienvenidos al Club del Cinéfilo, buenas tardes, soy Jaime Coliboro, detrás de cámara está Gonzalo Parada como siempre, y hoy hablaremos de la película Fingiré. Así como la paloma daría su alma por ser cóndor. Desde la Patagonia chilena llega un personaje, mitad hombre, mitad soñador, creado por inversionistas para vender montañas. So what's the deal with our Juan Valdez of Patagonia? Got the contract right here. Gracias por traer la imaginazione a nuestro pueblo, Puerto Natales. Una película magallánica realizada por Alejandro Ferrer, ambientada en Puerto Natales, aunque nosotros hicimos un poquito la imitación acá en gallegos, de duración de 100 minutos, estrenada en el 2009, y podemos decir que es una joyita patagónica. Muy buena. La música de Patricio Frías, alias el Selberman, y la imagen de Romón Totoro. Un poquito de esta película vamos a adelantar, que tiene como 3 comienzos. Tenemos unos cielos así bien espaciosos, una onda así western, música un poquito aborígena así, y unos toquecitos también un poquito de unos toquecitos yankees, así, ¿no? unas pifiadas ahí muy raras. Nos presenta también a los actores como Ramón Moncho, Bruno Rodríguez Maiten, Espiró Cárdenas Tachis, William Emmott Rosfold y Roberto Yara Muñoz, entre otros también que han participado. Está también el poeta Dinko Pavlov. Y bueno, nos presentan una película con 3 comienzos. En una nos presentan al personaje que sale sin nombre, corriendo por ahí. Hay una especie de pequeño corte, y después nos llevan desde las Torres del Paine, nos llevan hasta Estados Unidos, a quién sabe, alguna ciudad estadounidense, donde vemos el cambio, ¿no?, de panorama, ¿no?, de montañas a rascacielos, con la gente típica que vive ahí. En un momento te sentís transportado a una película de 1990, esas películas de Isaac que salían después de la medianoche, que vos decís, ¿a qué hora sale Sharon Twin, no? Tenemos unos personajes al principio gringos que yo pensé que no iban a hablar fluidamente inglés, pero sí, se nota que se tomaron el tiempito de hablar fluido el inglés y de aprenderse bien las líneas. Igual por ahí se nota un poquito que están ahí un poquito esforzándose en el inglés. So what's the deal with our Juan Valdez of Patagonia? Got the contract right here. In Chicago, Johnny's really upset with you. He sends us to fix this problem. Hay un personaje así, medio morochito, que se esfuerza un poquito, se nota. Pero dentro de todo, los Johnnies, que son los malos de la película, tienen un inglés fluido. Bueno, hay una corporación que intenta dominar la Patagonia, o sea que la película trata de la globalización un poco, y dicen que va a venir un director, un famoso director, llamado Tertuliano Correa, que es el protagonista que sale en el principio, a hacer una película sobre Torres del Paine. A medida que Tertuliano va entrando a Torres del Paine, escuchamos un poco de la música típica de cuando vas de viaje, vemos al típico director agrandado, ¿no?, porque vino de Miami, y bueno, ya vemos la picaresca del patagónico ahí. Creo que parte de esa picaresca es lo que hace que Tertuliano, siendo un personaje, salga del personaje. Es más, los personajes que están dentro de la historia, de a poco van invadiendo el corazón de Tertuliano y hacen que Tertuliano se compadezca de lo que iba a hacer, porque en realidad en el fondo él iba a vender la Patagonia, y se convierte en una especie de liberador de ese, por lo menos de ese grupo. Bueno, acá comienza una pequeña batalla de quién es el que dirige la película, si los Johnnies, los malos, o Tertuliano. Finalmente Tertuliano dice: muchachos, yo me hago independiente, yo voy a hacer la película que yo quiero, más o menos así. Claro, independiente. Y se pone a hacer una película que nada que ver con lo que le habían pedido.
dedicada al truco. El truco, ¿no? Ese juego de azar, ¿viste? Como que en la Patagonia nadie vive en el truco. Y empiezan a aparecer cartas como 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ustedes no lo crean, pero cuando uno está en el campo y no hay ninguna otra carta, las cartas de Disney son lo único que hay, cartas de Disney Channel. Perdón, no sé a quién estoy afectando, pero bueno, vamos a hablar del truco. Creo que perjudiqué a media generación de personas. Se fuera levantado. Hay 4 jugadores que son los que ganan el casting y empiezan a contar cada uno una historia. En cada historia se van narrando diferentes personajes, pero con la picaresca de los ciudadanos del sur de la Patagonia. Y bueno, hay pequeños clichés que es típicos de las películas, por ejemplo, una actriz que quiere ser como Marilyn Monroe, nomás que ella siente que es chilena y dice: yo quiero ser como Marilyn Monroe, pero del sur, ¿no? O sea, soy chilena, así que llámeme Marilyn Borges. Y bueno, sale como siempre la picaresca de los patagónicos. Vemos banderas inglesas que juegan mucho con la globalización, con la invasión. Vemos, por ejemplo, uno de los cuentos narra sobre la casi guerra con Argentina. Incluso hay sentimientos hacia no hacia la enemistad, sino que hacia la hermandad. Van a ver que también está la picaresca argentina metida también en las narraciones. Nos trata también de... vemos ahí también la historia del gaucho Guadalupe, enamorado obviamente de Marilyn Borges, que finalmente se pierde a caballo. Marilyn también hace un poquito como una especie también hace como una rompición o rompimiento de paredes, porque ella pasa de un cuento a otro cuento. En un momento está en su cuento y en otro momento está en el cuento del soldado, ¿no? En la historia de los soldados. Finalmente hay como un corte en la historia y nos trasladamos a la historia de un hombre que parece un niño, un hombre que se la pasa tirado en la cama, como cualquier persona actual, ¿no? Porque es una película que narra lo que pasa actualmente, personas tiradas en la cama mirando fútbol y con poco trabajo. El tipo vive con la madre y bueno, tiene un pequeño problema de que la madre no lo soporta y él se ve que no duerme de noche, pero en realidad la historia es que él sí duerme de día y en realidad es un vago de mierda. Así que bueno, esta es una de las historias más o menos que como para pasarnos a la última historia, que yo creo que la última historia es la fundamental, es la que termina coronando todo y también dándole vida también a Tortuliano, que es la historia del mundo de los poetas. Ahí en una parte hay una tertulia así de poetas y escritores, donde empiezan a narrar en voz alta, como cualquier ciclo de café literario. Y bueno, hay aplausos y un árbitro que suena el pito cuando el poeta se pone muy ¿cómo se llama? Complicado, ¿no? Cuando se pone muy famélico. Está el clásico pito de... Así que bueno, veremos, por ejemplo, poemas a la vagina, poemas a la bomba, algún poema medio pifiado de Pablo Neruda y la participación obviamente del poeta Dinko Pavlov, que dice un poema muy difícil para uno de los integrantes, que finalmente le rompen un
una botella en la cabeza para que sienta algo el tercer poeta. Finalmente llegamos a la parte final de la película, donde se está definiendo, ¿no?, qué se va a hacer con la película, y aparecen los Johnnies o los Yankees y dicen, nosotros somos los que mandamos, nosotros somos los que decidimos, y en esta computadora hay un botón que te puede borrar porque sos nuestro invento. Queda la pregunta dicha para los espectadores: ¿quién es el que manda en realidad? Si el Quijote o Cervantes, Tertuliano o los Yankees. Finalmente un ayudante de Tertuliano decide apretar el botón que supuestamente borraba a todos, pero ellos están tan metidos en su universo que ellos quedan y los Johnnies o los Yankees desaparecen, así como si fuera la película Matrix. Sin embargo, nos deja una última toma donde se suena un celular y obviamente sabemos que son los Johnnies intentando recuperar lo que han perdido. Y queda la mirada de Tertuliano diciendo otra vez. Bueno, esa sería entonces nuestra simpática película Firinger. Hablé un poquito con la gente de la producción, me habían hablado un poquito de la aparición del poeta Dinko Pavlov, que falleció hace muy poquito del estreno de la película. Este hombre falleció, y hay un edificio con el nombre de él en Punta Arenas. Así que es una película que la verdad que es una joyita que se las recomiendo. Bueno, hay un edificio en Punta Arenas que se llama Dinko Pavlov, que yo no sabía quién era Dinko Pavlov hasta que vi esta película. Así que bueno, y obviamente gracias a la producción de la película Firinger me enteré más o menos de un poquito de lo que es la historia de este poeta. Y bueno, la escena final con los poetas ahí te da más o menos una idea de cómo son los poetas internamente, o las maneras de cómo moverse, porque es extraordinario cómo se mueven con el cigarrillo así, o entrándose en un personaje. Ellos se mimetizan en un personaje y es inevitable no sentirse uno como escritor metido en esa película en la última escena. Después, bueno, hay personajes extrañables como el padre Bigotes, el viejito que se cree gringo, pues en realidad hay una parte donde lo explican, ¿no? En realidad, aunque parezcan extranjeros, todos son chilenos, pero aún así aman a la Argentina, les gusta hablar como argentino, pero sienten que deben hablar en otro idioma para sentirse que son de otro lado, porque es así el patagónico, se siente que es de otro lado, pero vive realmente acá. Acompáñenos en la primera película realizada en la Patagonia chilena, donde las leyes sagradas de la ficción se rompen y los caballos de la imaginación galopan desbocados. Así que bueno, eso sería todo por hoy. Nos veremos en otra ocasión. Y bueno, me despido, Jaime Coliboro y Gonzalo Parada detrás de cámaras. Hasta otro momento. Hola, soy Soquete de Mierda. Y antes de finalizar este programa, voy a enseñarles cómo jugar con los naipes de Disney. Ay, mierda.